La pregunta hoy es, ¿por qué? ¿Por qué se enfrentan los escogidos de Dios a una oposición tan implacable? ¿Es una maldición o una consecuencia? ¿O podría ser una confirmación, una marca de propósito? Esta lucha no es nueva, es parte de nuestra realidad espiritual. Jesús mismo nos advirtió en Juan 15:18. Si el mundo os odia, recordad que a mí me odió primero. Esto nos dice algo profundo. Ser elegidos por Dios nos opone a los valores de este mundo y nos convierte en objetivos del enemigo. Hoy, descubriremos por qué los elegidos de Dios son perseguidos tanto por los hombres como por el diablo. Este viaje nos ayudará a mantenernos firmes, entendiendo que la oposición no disminuye nuestro llamado, sino que lo afirma. En Mateo 5, versículos 14 al 16, Jesús les dice a sus seguidores: Ustedes son la luz del mundo. Un pueblo construido sobre una colina no se puede ocultar. Alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús nos llama la luz del mundo, nos está dando un propósito y una identidad que nunca debemos tomar a la ligera. Esto no es solo una metáfora, es un llamado, una descripción de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Como creyentes, no solo estamos llamados a recibir su luz, sino que somos elegidos para reflejarla en un mundo oscuro. Pero este llamado tiene un costo. El mundo y las fuerzas de las tinieblas están amenazados por la luz de Dios, y es por eso que sus elegidos a menudo son perseguidos y perseguidos. ¿Qué hace la luz? La luz revela, aclara y expone. Piensa en entrar en una habitación oscura y encender una linterna. Al instante, las sombras se empujan hacia atrás y lo que estaba oculto queda a la vista. De la misma manera, la luz de Cristo en nosotros debe traer claridad y revelar la verdad, incluso si el mundo no quiere verla. Juan 3:19 dice: La gente amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La oscuridad se siente segura para aquellos que quieren continuar sus caminos sin la convicción que trae la luz. Cuando vivimos nuestra fe, nuestras vidas se convierten en un contraste con el mundo que nos rodea. Nuestras palabras, acciones y valores están arraigados en las enseñanzas de Cristo, y esto se destaca. Aquellos que rechazan a Cristo a menudo ven esta diferencia como una amenaza, sintiéndose confrontados por sus propias creencias y elecciones. Nuestros valores, nuestra alegría y nuestra fidelidad arrojan luz sobre el vacío de una vida sin Dios, y esto puede provocar resistencia. Algunos pueden cuestionarnos, criticarnos o incluso oponerse a nosotros porque nuestra presencia como creyentes causa incomodidad. Pero esta resistencia confirma el poder de la luz que llevamos. Imagínate que estás en una sala de cine cuando las luces se encienden de repente. Es incómodo, discordante, y casi todo el mundo quiere volver a apagar la luz. Del mismo modo, como portadores de luz de Dios, traemos una claridad a menudo no deseada a un mundo acostumbrado a la oscuridad espiritual. Este contraste puede llevar a fricción, incluso hostilidad, por parte de aquellos que se resisten a la verdad de Dios. No son solo las personas las que responden a la luz que llevamos. Hay un verdadero enemigo espiritual, el diablo, que se opone a todo lo que refleja la bondad de Dios. La Biblia describe a Satanás como el gobernante de este mundo y el príncipe de las tinieblas. Esta oscuridad es un dominio que él protege ferozmente. Así como la luz de Dios en la creación expulsa el caos y la vacuidad del vacío, así también su luz en nosotros interrumpe y se opone a los planes del diablo. Satanás desprecia la luz que llevamos
porque brilla a través de sus mentiras, exponiendo sus engaños y debilitando su influencia. Como creyentes, estamos marcados por el Espíritu Santo, y esa marca nos convierte en una amenaza espiritual. Satanás entiende que nosotros, empoderados por el Espíritu de Dios, estamos equipados para derrotar sus planes, difundir el Evangelio y cambiar vidas. Por lo tanto, tratará de atacarnos, desanimarnos y distraernos de nuestro propósito. Él usa el miedo, la tentación y las mentiras para debilitar nuestra determinación, con la esperanza de que ocultemos nuestra luz o incluso abandonemos nuestro llamado. Pero el hecho mismo de que estemos enfrentando oposición espiritual debería recordarnos que estamos teniendo un impacto. Jesús mismo encontró resistencia a lo largo de su ministerio terrenal. Su vida fue la luz perfecta y debido a esto, se enfrentó a la oposición tanto de los líderes religiosos como de las autoridades políticas. Se sentían amenazados por su mensaje, que exponía su hipocresía, orgullo y falso sentido de seguridad. El evangelio que predicó confrontó a los que estaban en el poder, revelando su necesidad de arrepentimiento y un corazón alineado con Dios. Al final, su rechazo llevó a su crucifixión. Sin embargo, a pesar de que enfrentó una intensa oposición, Jesús nunca ocultó ni transigió su mensaje. Continuó brillando, confiado en que su luz rompería el poder de las tinieblas. Jesús nos llama a seguir su ejemplo. Si el mundo se opuso a Él, probablemente también se opondrá a nosotros. Pero, tal como Él lo hizo, debemos permanecer fieles, dejando que nuestra luz brille incluso cuando enfrentemos críticas u hostilidades. Cuando encontramos resistencia, estamos caminando en los pasos de Cristo, nuestro máximo ejemplo de una vida marcada por un propósito. Entonces, ¿cómo brillamos en un mundo que podría querer que atenuemos nuestra luz? Primero, debemos permanecer arraigados en nuestra identidad como elegidos de Dios. Cuando comprendemos que somos los portadores de luz de Dios, podemos enfrentar la oposición con confianza, sabiendo que la reacción del mundo no es un rechazo hacia nosotros, sino una respuesta a la verdad de Dios en nosotros. Jesús nos dijo que nuestras vidas deben resplandecer delante de los hombres, no para glorificarnos a nosotros mismos, sino para glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. En segundo lugar, debemos recordar que la oposición es a menudo una señal de que estamos en el camino correcto. Cuando las personas o las situaciones se resisten a nosotros, podemos preguntarnos, ¿estoy enfrentando este desafío porque estoy reflejando la luz de Cristo? La oposición a menudo no viene a destruirnos, sino a profundizar nuestra dependencia de Dios, edificar nuestra fe y refinar nuestro carácter. Por último, debemos ver la oposición como una oportunidad para acercarnos más a Dios. En momentos de dificultad, podemos orar. Señor, ayúdame a seguir brillando. Fortaléceme cuando me sienta débil. Dame valentía para vivir tu verdad, incluso cuando sea difícil. La palabra y el Espíritu de Dios nos equipan para brillar intensamente, sin importar los desafíos que enfrentemos. Santiago 1, versículos 2 a 4. Habla de una verdad que a menudo se siente contradictoria. Hermanos míos, tened por puro gozo cuando os enfrentéis a muchas pruebas, porque sabéis que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Deja que la perseverancia termine su trabajo para que seas maduro y completo sin que te falte nada. Estas palabras nos recuerdan que Dios usa la adversidad para fortalecernos y refinarnos. Ser elegidos por Dios no significa que estemos librados de dificultades. De hecho, a menudo significa que somos probados a través de dificultades y oposición. Sin embargo, estos desafíos no carecen de sentido.
son las mismas herramientas que Dios usa para hacernos crecer, para revelar su poder en nosotros y para prepararnos para un propósito mayor. Considere el proceso de refinación del oro. El oro, en su forma natural, a menudo se mezcla con impurezas. Para purificarlo, el oro debe calentarse a temperaturas extremadamente altas hasta que las impurezas suban a la superficie y puedan eliminarse. De manera similar, Dios permite que las pruebas en nuestras vidas calienten nuestra fe, revelando y eliminando las impurezas que nos impiden reflejar plenamente su carácter. Este proceso de refinamiento puede ser incómodo, incluso doloroso, pero en última instancia nos fortalece y nos prepara para un propósito mayor. Cuando enfrentamos dificultades, a menudo nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero Santiago nos dice que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver las pruebas como obstáculos, debemos verlas como oportunidades para acercarnos más a Dios, desarrollar la perseverancia y llegar a ser más como Cristo. Las pruebas ponen a prueba nuestra fe, y a través de ellas, nuestra fe se vuelve resistente y madura. Llegamos a conocer la fidelidad de Dios no solo intelectualmente, sino también experiencialmente, aprendiendo que Él está con nosotros incluso en el fuego. La Biblia está llena de ejemplos del pueblo escogido de Dios que enfrentó la adversidad y salió fortalecido. Su fe y carácter fueron refinados a través de las pruebas. Piense en José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y luego encarcelado injustamente en Egipto. Sus circunstancias parecían desesperadas, pero José continuó confiando en Dios. A través de cada dificultad, Dios estaba moldeando el carácter de José, preparándolo para convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto y para salvar innumerables vidas durante una gran hambruna. Lo que parecían reveses eran, en realidad, montajes para que se desarrollara el propósito de Dios. Pensemos también en el apóstol Pablo, que soportó innumerables pruebas por causa del Evangelio: encarcelamiento, golpizas, naufragios y rechazo. Sin embargo, en Romanos 5 versículos 3 a 4, Pablo escribe: «También nosotros nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque sabemos que la aflicción produce perseverancia, perseverancia, carácter, y el carácter, la esperanza». Las pruebas de Pablo no lo quebrantaron, lo refinaron, dándole una esperanza profunda e inquebrantable que no podía ser sacudida por ninguna dificultad terrenal. Cuando enfrentamos pruebas, estamos siguiendo los pasos de estos héroes bíblicos, experimentando el mismo proceso de refinamiento que los preparó para los propósitos de Dios. Puede que no lo veamos en el momento, pero cada desafío que soportamos nos está preparando para lo que Dios ha planeado. Santiago nos dice que la perseverancia tiene un propósito: hacernos maduros y completos, sin que nos falte nada. La madurez espiritual no es algo que logramos a través de la comodidad y la facilidad. Se desarrolla en el crisol de la adversidad. A través de las pruebas, Dios aumenta nuestra resiliencia, profundiza nuestra dependencia de Él y fortalece nuestra fe para que estemos equipados para enfrentar desafíos aún mayores. Imagina a un atleta entrenando para un maratón. El proceso de entrenamiento requiere que superen el dolor, el agotamiento y las barreras mentales. Cada día de entrenamiento aumenta su resistencia, preparándolos para la carrera. Del mismo modo, las pruebas son nuestro campo de entrenamiento, fomentando la resiliencia espiritual. Cada dificultad que enfrentamos y superamos fortalece nuestra capacidad de perseverar, de aferrarnos a las promesas de Dios y de confiar en su tiempo, sin importar los obstáculos que se presenten por delante. Este proceso de crecer y madurar a través de las pruebas no tiene la intención de debilitarnos. Es la manera en que Dios nos prepara
para el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando enfrentamos resistencia y dificultad, es porque Dios nos está preparando para un llamado mayor. Él nos está haciendo fuertes y completos para que podamos cumplir la obra que Él ha puesto delante de nosotros. Entonces, ¿cómo debemos responder cuando se nos presenten pruebas? Primero, debemos recordar que las pruebas no son una señal de abandono de Dios. Son una señal de su presencia y propósito. Cuando nos enfrentamos a dificultades, debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios está con nosotros en la prueba, usándola para profundizar nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. En lugar de preguntar, ¿por qué a mí?, podemos preguntar, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Cómo me estás haciendo crecer a través de esto? En segundo lugar, debemos elegir perseverar, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para fortalecernos y fortalecernos más en nuestra fe. Esto no significa pretender que las pruebas sean fáciles o agradables. La instrucción de Santiago de «considéralo puro gozo» no significa que debamos estar contentos por el sufrimiento mismo. Significa que podemos encontrar gozo al saber que Dios está obrando en nosotros a través del sufrimiento. Podemos confiar en que Él nos está moldeando, refinando y acercándonos más a Él. Finalmente, debemos permitir que nuestras pruebas nos lleven a una relación más profunda con Dios. En momentos de dificultad, tenemos una oportunidad única de experimentar el consuelo, la fortaleza y la fidelidad de Dios, de maneras que nunca hubiéramos conocido de otra manera. A medida que nos apoyamos en Él, descubrimos que Él es nuestra roca y nuestro refugio, una ayuda siempre presente en tiempos de dificultad. Salmo 46:1. Cada prueba que enfrentamos es una invitación a confiar en Él más plenamente, a conocer su carácter más profundamente y a experimentar su amor más profundamente. En 1 Juan 4:4 encontramos una de las promesas más tranquilizadoras de la Escritura. Vosotros, queridos hijos, sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Esta poderosa verdad nos recuerda que, como pueblo escogido de Dios, no estamos luchando por la victoria, estamos luchando desde un lugar de victoria, empoderados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Pero la realidad de este poder también nos convierte en un objetivo para el enemigo. Satanás reconoce la autoridad que tenemos a través de Cristo y hará todo lo posible para oponerse, engañarnos y distraernos para que no cumplamos nuestro propósito. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, marcándonos como suyos y llenándonos de poder divino. No se trata de un gesto simbólico, es una realidad transformadora. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Romanos 8:11. Esta es la razón por la que Satanás está tan desesperado por desanimar y perseguir a los creyentes. Él sabe que un cristiano que camina en el poder del Espíritu Santo es una amenaza directa a su reino de tinieblas. Imagina por un momento a un embajador. Un embajador representa a su país de origen y tiene la autoridad de su gobierno. De manera similar, como seguidores de Cristo, somos embajadores del reino de Dios, llevamos su autoridad y representamos su verdad. Esto significa que cuando entramos en situaciones, la autoridad de Dios va con nosotros y su poder fluye a través de nosotros. Nuestra presencia en el mundo interrumpe los planes de las tinieblas, así como la luz interrumpe las tinieblas. Sin embargo, muchos cristianos no se dan cuenta completamente de la autoridad que tienen, y esta es una de las estrategias de Satanás.
si puede mantenernos inconscientes de nuestra verdadera identidad y poder en Cristo, puede limitar nuestro impacto. Pero cuando llegamos a entender que no solo somos elegidos, sino empoderados, nos volvemos imparables, confiamos en el propósito de Dios y no tememos la oposición que enfrentamos. La Biblia nos recuerda que estamos en una batalla espiritual, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de este mundo tenebroso. Efesios 6:12. Satanás sabe que ha sido derrotado por Cristo, pero todavía intenta debilitar a los creyentes a través del miedo, la duda y el engaño. Una de sus principales tácticas es sembrar mentiras sobre nuestra identidad, haciéndonos cuestionar nuestro valor y propósito. Si puede convencernos de que somos impotentes, derrotados o aislados, es menos probable que nos mantengamos firmes en la verdad de Dios. A lo largo de la historia, vemos que el enemigo utiliza la persecución y la oposición como herramientas para disuadir e intimidar al pueblo de Dios. Tomemos como ejemplo la iglesia primitiva. En Hechos, leemos que cuando los apóstoles comenzaron a difundir el Evangelio, se encontraron con una feroz resistencia. Sin embargo, cuanto más eran perseguidos, más se extendía el Evangelio y la iglesia crecía. Los intentos del enemigo de silenciarlos solo sirvieron para amplificar su testimonio y llevar a más personas a Cristo. Cuando nos enfrentamos a ataques espirituales, podemos sentirnos alentados al saber que no son signos de derrota, sino confirmaciones del poder que tenemos. El enemigo ataca porque teme lo que somos capaces de hacer a través de Cristo. Nuestra mera existencia como creyentes llenos del Espíritu es una amenaza para sus planes. Entonces, ¿cómo respondemos cuando nos damos cuenta de que el enemigo está trabajando activamente para socavarnos? Primero, nos mantenemos firmes en la autoridad que Dios nos ha dado. Jesús dijo en Lucas 10:19, «Te he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada te hará daño». Esta no es una autoridad que nos hayamos ganado. Es la autoridad que nos ha sido dada a través de Jesús. Estamos llamados a usarla con confianza, resistiendo los planes del enemigo y caminando con valentía en la verdad de Dios. Para mantenernos firmes en nuestra autoridad, debemos equiparnos con la palabra de Dios. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios y enfatiza que nuestra arma ofensiva es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Al basarnos en las Escrituras, nos armamos con la verdad que puede contrarrestar las mentiras y los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada mentira y tentación con las Escrituras, demostrando el poder de la palabra de Dios para repeler los ataques de Satanás. La oración es otra arma esencial en la guerra espiritual. A través de la oración, invitamos a Dios a que nos fortalezca, nos proteja y nos dé discernimiento contra las estrategias del enemigo. Santiago 4:7 nos dice, «Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de ti». Cuando sometemos nuestras vidas a Dios, confiando en su fuerza, obtenemos el poder para resistir los avances del enemigo y caminar en victoria. Como creyentes, necesitamos cambiar nuestra perspectiva sobre la oposición espiritual. En lugar de verlo como un revés, debemos reconocerlo como una confirmación de nuestro propósito y poder en Cristo. Cada vez que nos enfrentamos a una resistencia, podemos recordarnos a nosotros mismos que el enemigo no apunta a lo que no es una amenaza. Si enfrentamos desafíos y ataques espirituales, es porque estamos caminando alineados con la voluntad de Dios y llevando a cabo su propósito. Como elegidos de Dios, tenemos un llamado único: ser la luz en un mundo que a menudo se resiste a la verdad,
crecer a través de pruebas que fortalezcan nuestra fe y mantenernos firmes en la autoridad de Cristo, incluso cuando el enemigo intente descarrilarnos. La oposición no es un signo de derrota o abandono, es una marca de nuestro propósito. Somos perseguidos por el enemigo precisamente porque nuestras vidas llevan la luz de Dios, su poder y su promesa de victoria. Recuerde, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros por una razón, y las pruebas que enfrentamos no carecen de propósito. Nos refinan, fortalecen nuestra resiliencia y nos acercan a Él. Al mantenernos firmes, demostramos al mundo y a nosotros mismos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Por lo tanto, abracemos nuestro llamado con valentía, hagamos brillar nuestra luz con valentía y aprovechemos cada desafío como una oportunidad para acercarnos más a Dios. Que seamos fortalecidos en el conocimiento de que no estamos solos. Nuestro Padre va delante de nosotros y en Él somos más que vencedores. Mantente firme, sabiendo que eres marcado, escogido y amado por Dios.